Yo recuerdo que tuve muchas preguntas en mi adolescencia. Tanto leía muchos libros, leía sobre filosofía. Pero recuerdo que cuando me invitaron a un campamento y recibí a Dios en mi corazón, estaba muy escéptico, pero fui a ese evento. Y en ese evento me empezaron a hablar de Dios, de lo que Él había hecho por mí. Recuerdo al hermano David Zúñiga predicar un mensaje sobre el amor. Ese mensaje nunca jamás lo voy a olvidar. A Jesús. Eso lo comprendí empezando el ministerio. Y el Salmo 19 nos lo afirma una y otra vez. Nos dice, existe ese Dios que lo grita en el firmamento. Dice el versículo 2, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y en este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Está hablando del recorrido también que el universo tiene, que la tierra tiene, que el sol tiene. Ahora, en realidad, cuando uno niega la existencia de Dios, tiene que ver más que con el intelecto, que con el pensamiento, tiene que ver con el corazón. Porque el Salmo 14:1, la Biblia menciona esto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y recordemos que lo tocábamos en estos días. Cuando la Biblia menciona corazón, está hablando de las emociones. Y realmente no es cuestión de pensarlo del intelecto, sino es cuestión del corazón. El hombre se rebela en contra de creer en Dios, porque muchas veces Dios lo confronta con el pecado. Para el ateo no existe el pecado. No existe para muchos el bien ni el mal. He escuchado gente decirme, el bien es relativo, el mal es relativo. Pero bueno, cuando le roban el celular quieren que los malos paguen. Curioso. Pero la realidad es que es en el corazón donde está el no creer en Dios. Porque muchas personas, aún de ciencia, a través de la historia, han creído en Dios. Tengo en este momento un artículo que me impactó mucho. Se llama 100 eminentes científicos cristianos que cambiaron el mundo. Te voy a dar algunos, porque no puedo leer todos estos 100. Dice Erwin Scholz, Louis Pasteur, Nikola Tesla, Alexander Fleming, y siga sumando Guillermo Marconi. 100 de los grandes hombres de la historia, científicos, creían en Dios. Ahora, si te apasiona el tema filosófico, te voy a dar un dato interesante. En toda la historia, en 6,000 años de historia, han existido 54 grandes filósofos. Entre ellos Platón, Aristóteles, Sócrates. Pues de esos 54 grandes filósofos en toda la historia, 40 creían en Dios. 40 creían en Dios. Para los que dicen que creer en Dios es un absurdo, que creer en Dios no es razonable, que creer en Dios es una falacia, pues aquí algunos datos que nos sorprenden. 14 de esos 54 grandes filósofos de la historia que no creían en Dios, todos odiaban a su padre. Todos odiaban a su padre, al padre terrenal, porque no creían en Dios. Así que era más emoción, era más desde el corazón, que no querían creer en Dios. Porque Dios nos dice una y otra vez que Él es real. Escuché en la universidad una frase, me impactó muchísimo, la de Karl Marx. Él dice, la religión es el opio del pueblo. Creo que la hemos escuchado una y otra vez, cantidad de personas diciendo esta frase. Y hay jóvenes que se me acercan, me dicen, oye, ¿tú sabes cuánta gente han matado por
por la guerra de religión. Y es real, es real. Han muerto muchas personas. Te voy a dar un dato exacto. En 6.000 años registrados de la historia de la humanidad, 3 millones de personas han muerto por causa de las guerras religiosas. Estoy hablando de 3 millones de personas que tienen que ver con la guerra entre los hinduistas, los musulmanes, todo lo que tiene que ver con religiones. Pero escúchame los ateos, ¿cuánta gente han matado? Te voy a colocar solamente 2 de ellos. Hitler y Stalin, que no creían en Dios, mataron 57 millones. Estamos hablando de tan solo unos años. Comience a sumarle eso, todo el ateísmo y todo lo que ha traído. Así que cuando me dicen a mí, la religión ha traído guerra, yo, no, espérate, el ateísmo ha traído más. Y si bien es triste que hayan muerto 3 millones de personas por guerras religiosas, el ateísmo es peor. 57 millones son responsables, tan solo Hitler y Stalin. Ahora súmele a los que asesinaron con el pensamiento de Karl Marx, de Nietzsche, de Darwin, y te llevarás una gran sorpresa. Dios, la existencia de Dios. ¿Cómo saber que Dios es real? Lo primero, los cielos cuentan la grandeza de Dios. Lo segundo, la veracidad de ese libro llamado Biblia. Esta me la regalaron hace poco, es una Biblia de estudio de Scofield. Hermoso el estudio bíblico que he podido hacer con él. Pero esta Biblia nos muestra a un Dios. Desde el primer versículo nos menciona ese Dios y da por hecho. Ahora alguien me estará diciendo, bueno, hermano Wilson, el papel puede con todo. Pero espérate, no estamos hablando de cualquier papel. Y no estamos hablando de cualquier libro. Estamos hablando del libro de los libros, del bestseller en todos los tiempos. No existe un libro más vendido, más perseguido, más incluso destruido que la Biblia. ¿Cuántos hombres intentaron destruir las Biblias? Pero todavía las tenemos. Incluso una de las aplicaciones más descargadas es la Biblia. Aún la tecnología muestra que es un libro de los libros. Ahora, si te atreves a decir que la Biblia es tan solo un libro, voy a ponerte varias preguntas. Una de ellas, ¿sabías que la Biblia se puede demostrar arqueológicamente? ¿Que los lugares y los sitios que la Biblia menciona son reales? Hay unas Biblias antiguas, hermosas, que traían al final unos mapas. Me gustaba quedarme mirando, por ejemplo, los viajes de Pablo. Ninguno de esos lugares son ficticios y son inventados. Es tanto, durante muchos años, hombres de arqueología se burlaron de la Biblia por la historia de David y de Goliat, en especial por la historia de David, porque sabemos que Goliat fue derribado y muerto, pero toda la historia de cómo fue el imperio de David, durante muchos años se burlaron y dijeron, muéstrenos dónde está la historia de David arqueológicamente. Pues bien, en 1998, hacia aquí, se descubrieron pruebas arqueológicas de la existencia del reino bíblico de David y Goliat. Estoy en este momento en abc.es y estoy en la sección de cultura. Estoy en una página que tiene un periodismo detrás, que tiene una veracidad, ¿no?, como medio de comunicación. Si quieres, puedes encontrar esta noticia donde quieras. La puedes encontrar. Evidencias arqueológicas de la existencia del reino bíblico de David y Goliat. Porque esa fue la burla durante mucho tiempo de los hombres de ciencia, diciendo, ¿dónde está lo de David? No hemos encontrado nada. Pero escucha esto. Y quiero leerle aquí. Los resultados del estudio se han publicado en la revista Radiocarbón de la Universidad de Cambridge.
por el profesor Abraham Faust, que liderada la expedición, en dicha publicación se insiste en que existe la evidencia arqueológica de la existencia del reino de Judá y que probablemente el edificio encontrado pertenece a las clases altas del lugar. No voy a leerte más para no ampliar el programa y el dato que quiero dar porque es exacto. Aquí está. La Biblia se demuestra a sí misma. Los lugares se demuestran a sí mismos. O sea, tú no puedes decirme, ¿sabes qué? El río Jordán no existe. Porque te voy a decir, bueno, no conoces entonces mucho sobre Israel, no conoces mucho sobre esa tierra. No me puedes decir, no existe el Mar Rojo o no existe Egipto. Todos los lugares que este libro menciona no son inventados. No son parte de la imaginación de alguien. Es de sitios reales que se confirman a través de la arqueología. Estoy hablando de por qué creo en Dios. Estoy hablando de por qué para mí este libro es por encima de los libros, la palabra de Dios. Incluso la misma Biblia se demuestra científicamente. Si una persona que cree en la ciencia se atreve a decir que la Biblia no tiene ciencia, no es un libro, claro está, de ciencia, pero que no hay bases científicas, se equivoca. La Biblia nos habla, por ejemplo, de que la tierra está colgada sobre la nada. ¿Y sabe cómo se le llama a la nada? El espacio. No hay nada, el vacío. Y la Biblia dice que cuelga la tierra sobre la nada. En Job menciona. Pero la Biblia nos sigue hablando sobre tantas cosas. Aún las cuarentenas que están tan de moda en este tiempo, las inventó Dios. Las inventó en Levítico. Ojalá que te leas el libro de Levítico para que te emociones al darte cuenta de todo lo que tenían que hacer aquellas personas que tocaban un animal inmundo, que tocaban un cuerpo muerto. Tenían que aislarse y guardar cuarentena. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque en ese tiempo no había microscopios. No podían ver las bacterias. Ni siquiera esa palabra la conocían. Pero Dios sabe todas las cosas. Y Dios nos demuestra, aún a través de su palabra, que Él es Dios. Y que científicamente podemos ver la Biblia y decir, lo que dice allí es real. Ahora, la Biblia nos habla de un personaje que se llama Jesús de Nazaret. Y no es cualquier personaje. Es el personaje más famoso de toda la historia, el más importante. ¿Sabías algo? La fama de muchos personajes de ahora van a pasar. Cristiano Ronaldo y Messi en algún momento se van a olvidar de ellos. Los van a recordar como buenos jugadores, sí. Pero escúchame, hace más de 2020 años que Jesús murió. Y todavía sigue siendo el personaje más famoso. Porque a esta hora existen miles de millones de personas en toda la historia. Personas que existieron y los que existen ahora. Que creen en Él. Que viven para Él. Son esos que dicen que todavía está vivo. Y le hacen culto a Él. Y cuando lo adoran, sienten en su corazón paz, gozo, regocijo. Ahora imagínese eso. Estamos siguiendo al personaje que dividió la historia en dos. Personalmente creo con todo mi corazón que ese personaje, Jesucristo, es Dios sobre todas las cosas. Porque nadie puede hacer lo que Él hizo. Las enseñanzas de Él marcaron la historia. Dejaron allí grabado algo diferente. En ese tiempo, cuando se decía ojo por ojo y diente por diente, la ley de Talión, Jesús viene y dice todo lo contrario. Viene a traer, según Él, un nuevo reino, un nuevo pacto. Y lo que hace es impresionante. Como en 3 años y medio, porque lo matan a los 3 años y medio. En 3 años y medio,
cambia la historia. En 3 años y medio, guía a 12 hombres, que luego esos 12 hombres van y predican a otras personas y comienzan a entregarse y a conocer a Jesús miles de personas. Y el Imperio Romano empezó a perseguirlos, para asesinarlos, para destruirlos. El primer mártir fue Esteban, y luego todos comenzaron a morir. Hay una frase que me impacta muchísimo. Lo encontré en un libro de historia hablando acerca de lo que eran los cristianos para los romanos. Ellos tenían la frase que los cristianos eran como cucarachas. Mataban a uno y aparecían 10. Mataban a 10 y aparecían 100. Mataban a 100 y aparecían 1000. Pero lo más grande es que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué creo en Dios? Primero, porque los cielos me cuentan la grandeza de Dios. La creación me habla de Él. Aún las células de mi cuerpo me hablan de Él. El ADN, algo tan impresionante que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Cómo funcionamos, cómo abrimos nuestros ojos, cómo nuestra mente funciona, cómo nuestras manos funcionan, son producto de una casualidad. Y número 2, ¿por qué creo en Dios? Porque esta palabra me habla de Él. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay manera de decir que la Biblia no es un libro histórico. Es un libro que nos menciona lugares exactos. Es un libro que nos cuenta la historia del hombre que cambió la historia en 2. Jesús, que es Dios sobre todas las cosas. Me emociona hablar de este Dios. Me emociona saber que resucitó al tercer día. Y esa resurrección será un tema para en estos días hablarlo en Cita con tu Maestro. Ahora, todo lo que nos quieren bombardear es muchas veces el corazón más que el intelecto. Porque intelectualmente pienso que creer en Dios es una de las afirmaciones más grandes que nosotros podamos tener. Ahora, quiero que miremos esto. No solamente por la veracidad de la Biblia, sino por la historia de un pueblo llamado el pueblo de Israel. ¿Sabías una cosa? ¿Sabías que el centro del mundo en realidad no es Nueva York? ¿Sabías que el centro del mundo es Israel? ¿Sabías que la economía incluso de los Estados Unidos la manejan los judíos? Y muchos de ellos no creen en Jesús. Pero la única nación indestructible, bíblicamente, es Israel. Cada que no creas en Dios ni creas en la palabra, ojalá que encienda la televisión y te des cuenta que una y otra vez están hablando de Israel. Israel es un ejemplo de que lo que Dios dice se cumple. Y Dios dice que antes que Israel sea destruido, primero caerán las estrellas de los cielos. El único pueblo que ha mantenido su cultura en toda la historia es el pueblo hebreo. A pesar de la persecución, a pesar de intentar destruirlos en la Segunda Guerra Mundial, de asesinarlos en los campos de concentración, allí están todavía. Permanecen como una luz encendida diciéndonos, si Dios le cumplió a Israel, nos va a cumplir también a nosotros. Un hombre dijo que Israel es el reloj de Dios. Así que Israel, ese pueblo, es una de las evidencias porque nosotros creemos no solamente en Dios, sino en el único Dios verdadero, en Jehová, en el Antiguo Testamento, y en Jesús, en el Nuevo, porque el nombre revelado es Jesús. Ahora, quiero decirte algo. Si me has enviado mensajes como estos de ¿realmente tú crees en Dios? ¿Realmente Dios existe? Quiero decirte que la única manera de comprender esta realidad es a través del Espíritu Santo.
Si el poder de Dios no nos revela quién es Él, no hay manera de entenderlo. Vamos a estar siempre luchando contra esto es real, no es real. Yo recuerdo que tuve muchas preguntas en mi adolescencia. Tanto leía muchos libros, leía sobre filosofía. Yo recuerdo que cuando me invitaron a un campamento y recibí a Dios en mi corazón, estaba muy escéptico, pero fui a ese evento. Y en ese evento me empezaron a hablar de Dios, de lo que Él había hecho por mí. Recuerdo al hermano David Zúñiga predicar un mensaje sobre el amor. Ese mensaje nunca jamás lo voy a olvidar. Y recuerdo que allí, escuchando ese mensaje, Dios usó esas palabras para mostrarme su misericordia. Y yo le dije al Señor, está bien, yo quiero conocerte. Está bien, he luchado incluso contra ti, pero no lo voy a hacer más. Voy a intentarlo contigo, voy a saber qué es vivir para usted. Y recuerdo haber pasado a un altar, haberme arrodillado allí. Y esa noche, Dios se hizo tan real en mi vida como nunca antes. El Espíritu Santo descendió sobre mí. Y quiero decirle que necesitamos que el Espíritu Santo nos revele quién es Él, que nos muestre su presencia, su poder. Porque a menos de que nosotros podamos sentir ese toque de Dios, no podremos salir de la ignorancia de creer en que no existe un Dios. Pero cuando vas a ese Dios y abres tu corazón, yo quiero invitarte esta noche a que lo hagas, a que le digas, Señor, hoy abro mi corazón. He estado luchando en contra de ti, he estado leyendo libros que van en contra de tu existencia, pero aquí estoy. Si eres real, manifiéstate en mí. Si tú lo haces, estoy convencido que esta noche va a cambiar todo para ti. Tus ojos van a ser abiertos, porque solamente lo espiritual podemos entenderlo a través del Espíritu. Y Dios nos revela a través de su presencia, a través de su poder. Nos revela su existencia. Recuerdo que esa noche todo cambió para mí. Dios se hizo real. Y créanme que me siento orgulloso de ser un cristiano. Me siento feliz de creer en Dios. No me avergüenza. Alguno me señalará y me dirá, oye, estás creyendo en falacias, en tonterías. Para mí no lo son. Para mí es mi realidad. Es mi Dios. Y no sabes cuánta esperanza me ha dado, cuánta fortaleza me ha dado creer en Dios. Escuché a un predicador decir lo siguiente: si cuando muera me doy cuenta que no existió Dios y que en realidad no existe el cielo, igual seguiría creyendo en Dios por todas las cosas que he recibido en vida. Esas palabras me impactaron muchísimo. Dios me ha dado esperanza. Dígame, en un mundo de desesperanza, ¿quién más te puede decir que en Dios puedes esperar? ¿Quién más te puede decir lo que Jesús te dice? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En medio de este mundo, el creer en Dios te da una fortaleza para levantarte todas las mañanas, aún con la situación que estés viviendo. De levantarte en las mañanas y decir, pero tengo un Dios. Y Dios me va a sacar de esta. Y Dios va a hacer un milagro. Y Dios lo va a hacer. Y aunque muera, mis ojos van a ver su gloria. Esa es la esperanza que tenemos. Mi esposa es psicóloga. Hace poco me decía entre lágrimas, me decía, amor, he tratado con pacientes. Pero cuando hablo con pacientes que creen en Dios, es tan diferente. Tienen en sus ojos una esperanza que los demás no tienen. Es Dios el que me da fortaleza. El Dios mi amparo en la tribulación, es el camino. Todo lo puedo en Él que me fortalece. Es en quien puedo recostar mi cabeza. Es a quien puedo contarle mis problemas. ¿Sabes? En la oración yo desahogo mi alma. Hablo con Dios y le digo, Señor, me pasa esto y esto y esto. Y cuando termine la oración, el estrés se fue.
la ansiedad se fue, hay una tranquilidad. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo puede dar una paz momentánea, una paz a través de pastillas. Pero Dios da una paz que se siente, una paz que va desde el alma, desde el corazón, y comienza a cambiar todo. Esa bendita esperanza que aún los que mueren, algún día los veremos, algún día estaremos con Jesucristo, más allá de la muerte.